Listo. Voy a compartir mi pantalla y arrancamos. Bueno, apreciados estudiantes, la idea es que arranquemos con esta tercera sesión sincrónica de esta asignatura denominada Planificación y Ordenamiento Territorial. Soy el docente Julio Alexander Argotti Álvarez y pues, como siempre, es un placer estar compartiendo con ustedes esta tarde algunas ideas de lo que ustedes leen en sus documentos, porque los documentos son cargados de mucho texto. Acá traemos algunas ideas como para espacio de reflexionar y de charlar un poco, es como el tema. Esta asignatura responde a dos leyes, a la ley 388 del 97 y a la ley 1454 del 2011. Nosotros en la unidad 1 miramos algunos fundamentos de planeación de ordenamiento territorial. En la unidad 2 verificamos algunos aspectos ambientales en ordenamiento territorial, sobre todo algunos conceptos. Y en esta unidad 3 vamos a mirar otros conceptos que tienen que ver con gestión sostenible en la planificación territorial. La idea es ver algunos conceptos sobre áreas verdes, espacios naturales protegidos, corredores biológicos, gestión de conflictos y proyecto de desarrollo territorial. Los tres objetivos que persigue esta unidad, de acuerdo a las lecturas que ustedes están realizando, son identificar y analizar instrumentos de gestión del suelo. Finalmente es el suelo el que se gestiona, el lugar donde habitan los ciudadanos. Algunas herramientas jurídicas, técnicas, financieras, como lo han visto en las lecturas, en contextos urbanos y rurales. Otro objetivo es comprender el rol de la cooperación público-privada y la compensación urbanística, sobre todo en el tema del desarrollo de la ciudad. Y un tercero es fortalecer capacidades para evaluar la gestión del suelo, mirar algunos escenarios donde involucran la participación ciudadana, conflictos territoriales, integración regional y gobernanza multinivel, que es algo muy importante. Bueno, vamos a ver algunas diapositivas que yo les he traído acá. Esta primera tiene que ver con instrumentos de gestión de suelo. ¿De qué se trata? Pues que estos son un conjunto de mecanismos jurídicos, técnicos, económicos, que permiten hacer efectivo el ordenamiento territorial. Incluyen, por ejemplo, los procesos de expropiación, las cargas urbanísticas, el tema de plusvalía, que es pensar la vivienda para las personas que no tienen vivienda. Es pensar en el desarrollo prioritario, es pensar en las zonas verdes, es pensar en las zonas peatonales, es pensar en la movilidad, es pensar en los servicios, entre otros. Entonces, en esa clasificación y marco legal, pues hay varias cosas, ¿no? La primera, podríamos hablar de planificación, de los planes parciales, de los macroproyectos, de los planes especiales. Y acá lo que estamos hablando es de la ley 388 en estos artículos, en el artículo 13, 19, que es donde nos orienta un poquito sobre los planes parciales, sobre los macroproyectos y sobre los planes especiales. También están algunos decretos especiales, como son el 2181 del 2006, el 4300 del 2007, el 1478 del 2013, el 4260. Finalmente estos es lo mismo, o sea, es una, digamos, cómo funcionan el tema de los planes parciales y los macroproyectos en planificación territorial en una zona urbanística. Por otra parte está el tema de la gestión urbana, pensada desde las unidades de actualización urbanística, desde las áreas de compensación. Por ejemplo, si hay una fábrica, pues tiene que haber también una zona de amortiguamiento, digamos, ecosistémica, que si la fábrica de una u otra manera va a generar algunos contaminantes, pues se equilibre con esta otra zona. O sea, esto
también se refiere al reajuste de tierras y a la integración inmobiliaria. O sea, antes se pavimentaba todo, hoy en día ya se exige que el pavimento, por ejemplo, que las zonas urbanísticas tengan parques por dentro, zonas verdes, para que permitan el tema de la impermeabilidad y permeabilidad de la lluvia en el ciclo hídrico, porque de lo contrario se pavimenta todo y pues es muy difícil porque todo queda impermeabilizado, ¿no? Hablando de un territorio. Entonces, ahí tenemos la ley 9, la ley 388 también, como lo mencionamos, y algunos decretos. En el tema de la gestión de suelos está lo que es enajenación voluntaria, enajenación forzosa, expropiación judicial, declaración digamos, de territorio por desarrollo, ¿no? Y todo el tema del banco inmobiliario. ¿A qué se refiere esto? Las ciudades con su crecimiento hoy en día tienden a comprar grandes porciones de casas para trazar avenidas, autopistas o desarrollo de parques mismos o glorietas o vías que van elevadas, ¿cierto? Pero para esto tienen que negociar con los propietarios de ese terreno, digamos, ¿no? Sean casas o si es un terreno por donde tiene que pasar una autopista, etcétera, ¿no? Y entonces lo que nos permite dar luces a esto son la ley 9 y la misma ley 388. En el tema de financiación que está conectado con la empresa privada y con los bancos, es el tema, por un lado, la valorización que está conectada por un lado, con servicios públicos, con autopistas, con luz, con parques, ¿cierto? Eso es lo que le da la estratificación a una zona urbana. Pero también, por otro lado, el tema de la plusvalía, que es donde se van a desarrollar nuevos proyectos de vivienda en las zonas de desarrollo de una ciudad. Estos son elementos importantes en el momento en que uno habla de instrumentos de gestión del suelo. Hablar de planes parciales, que es lo que hablábamos hace un momento, es hablar de desarrollos específicos dentro de un plan de ordenamiento territorial que ya está funcionando. Entonces, estos dan respuesta a una necesidad puntual. Entonces, permiten modificar un plan de ordenamiento territorial, pero también detallan específicamente la planeación en sectores estratégicos. Por ejemplo, eh, siempre hemos hablado de ese sector de diversión, ¿no? El tema de las discotecas, el tema de los parques, dónde están ubicados, y a muchas veces toca reubicarlos. Muchas veces el desarrollo de una ciudad desordenada hace que eso esté disperso. Entonces, ¿dónde se pueden ubicar esas zonas rosas o esas zonas de tolerancia, hablando de otros elementos, ¿no? La zona digamos, de instituciones educativas, la zona de hospitales, todo eso. Entonces, esos son planes parciales que permiten modificar el plan de ordenamiento territorial y permite hacer gestión de suelo. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace a través de una solicitud urbanística ambiental. Esa solicitud, digamos, es gestionada a través de la corporación ambiental junto con la comunidad. Esa etapa de formulaciones junto con la comunidad, desde la misma comunidad viene, por ejemplo, si estamos hablando de zonas de tolerancia o de discotecas o de un colegio que debe ser reubicado porque por encima del colegio están pasando unas líneas de alta tensión que antes no pasaban y ahora sí pasan. Entonces la comunidad es la que se manifiesta y a través de un plan parcial se puede hacer una modificación a través de una concertación ambiental. Esa concertación pues se hace con apoyo de la corporación ambiental ante los debidos consejos municipales, ¿no? Y las gobernaciones de turno. Hablar de plusvalía y valorización es hablar de mecanismos para recuperar parte del valor del suelo generado por decisiones públicas. Por ejemplo, una nueva autopista o los servicios, cuando pasamos fibra óptica, cuando tenemos una autopista 4G, cuando, ¿qué le digo yo? Cuando tenemos una nueva red de alcantarillado. O sea, eso hace que los valores de valorización, valga la redundancia, se incrementen. ¿Y por qué se incrementan? Por la estratificación, porque puede ser que un estrato que antes era inferior ahora suba y eso genera unos impuestos más elevados en todo el pago de servicios. ¿Qué garantiza eso? Pues equidad, porque el pago de esos servicios más altos va a permitir a zonas menos desarrolladas tener un amortiguamiento financiero.
Eso es lo que, para eso sirve la plusvalía. Y la plusvalía también está orientada, digamos, a las zonas de desarrollo urbano dentro de una ciudad para las personas que no tienen vivienda. Entonces, por eso acá es que se habla de la incorporación de suelo rural, de la expansión de suelo urbano, la consideración de suelo rural, por un lado para vivienda, pero para conservarlo también como una zona que produce alimentos para la ciudad. Por otra parte está la zonificación de usos de suelos, como lo mencionábamos a su momento. Y también está el tema del aprovechamiento del suelo por ocupación. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿qué tipo de ocupación? Por ejemplo, estamos hablando de educación, estamos hablando de parques, de zonas de recreación, de la de movilidad, de cómo van las vías, en qué sentido van las vías, de las redes de alcantarillado, si las redes de fibra óptica ya no son aéreas, sino que son subterráneas. Todo eso tiene que ver con plusvalía y con valorización. Finalmente, todo esto pues, integra en un macroproyecto y en la infraestructura prevista del plan de ordenamiento territorial, que no se haya, y todo esto de una u otra manera, pues va y apunta a una financiación del plan de ordenamiento territorial, porque la única manera es recursos, recursos para poder hacer cambios. Cuando usted mira que en la ciudad la están rompiendo porque están cambiando tubería, porque la tubería de aguas negras era delgada y ahora le están metiendo una tubería de 2 metros de diámetro, pues es porque ahí hay un dinero y un recurso importante que se está generando, ¿no? Entonces, finalmente, eso es lo que tiene que ver con plusvalía y valorización. Por otra parte, la participación en cargas y beneficios, pues se refiere al principio urbanístico moderno que busca contribuir equitativamente entre los actores de cargas de desarrollo, hablando de infraestructura, de servicios, de beneficio, uso de suelo y valorización. Y esto, como lo venimos mencionando, tiene que ver desde lo micro, desde las necesidades de las comunidades que se establecen y se manifiestan a través de una corporación ambiental, a través de un proyecto, a través de un proyecto que tiende a modificar algo en el plan de ordenamiento territorial, que puede llegar a un nivel intermedio y a un nivel macro cuando ya estamos haciendo modificaciones, pues, de manera significativa en la ciudad. Aquí también vale la pena, desde sus lecturas, aparece un concepto que se llama unidades de planificación local, que son las UPL. Por ejemplo, en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, se escucha hablar de esas, ¿no? Son herramientas de descentralización administrativa que permiten una planeación más cercana a las comunidades y sus necesidades. O sea, uno acá, por ejemplo, habla de alcaldías menores también, ¿no? Tiene que ver con eso, es cómo nos acercamos a las comunidades para mirar cuáles son las necesidades urbanísticas de la comunidad. Pues aquí en este mapa de ideas, por ejemplo, hay unos decretos y también están unos tiempos, unos talleres de cómo funciona y cómo puede permitir pues un mejor desarrollo de la ciudad. Podemos hablar también de la corporación público-privada, obviamente acá se necesitan recursos. Por un lado está el tema de la valorización, pero también por otro lado está lo privado, y en el tema privado pues están los bancos. Entonces todo lo que es la banca tiene un recurso importante para lo que es desarrollo territorial. Es por eso que las constructoras conectadas también con la alcaldía o con los proyectos de desarrollo de plan de ordenamiento territorial acceden, digamos, a estos bancos para acceder a recursos para poder hacer un desarrollo, ¿no? Y esos recursos como son administrados por los bancos, pero vienen del mismo gobierno, entonces tienen unas tasas de interés que son manejables, unos tiempos bien interesantes para los constructores. Las exigencias, pues, son las que piden esos proyectos para plan de ordenamiento territorial para las empresas constructoras. En el tema de expropiación y derecho a la propiedad, pues es un instrumento legal que permite al Estado adquirir forzosamente un predio por razones de interés general. Lo mencionábamos a su momento. Alguien que es dueño de una finca y por esa finca se va a atravesar una vía y la señora o el señor dueño no quieren vender, entonces viene digamos, esta herramienta de la expropiación, porque los intereses particulares de ellos no se pueden oponer al interés general del desarrollo urbanístico, el desarrollo de una ciudad o el desarrollo de una comunidad. Lo mismo sucede con las vías, con las casas que se tumban. Entonces se han dado cuenta que en la mayoría de ciudades compran casas para hacer desarrollo de vías, ¿no? Lo que es vial, lo que es movilidad.
Pues para eso se utiliza el tema de la expropiación. Pero eso ya es en últimas. Lo importante sería llegar a negociar con las personas, pues sin tener que llegar a este tema tan maluco de la expropiación, ¿no? Pero esa es la idea. Mm, Igual, aunque exista un tema de expropiación, hay un pago, ¿no? Hay un pago por compensación de esa propiedad que se le quita, digamos, al propietario por el desarrollo comunitario. En el tema de las compensaciones urbanísticas, pues son herramientas que permiten a un desarrollador, digamos, a una constructora, a una alcaldía, obtener mayores beneficios a cambio de ofrecerle al municipio, perdón, bienes públicos, por ejemplo, áreas de cesión, protección de infraestructura. Le coloco un ejemplo. Cuando una ciudad genera o desarrolla digamos, una planta de tratamiento, algo ambiental, ¿no? Una planta de gestión de residuos y tal. O sea, el mismo gobierno establece zonas de amortiguamiento que generalmente son áreas protegidas, donde se las entregan, digamos, en comodato para que sean utilizadas, pero en beneficio ambiental. Entonces, eso también tiene que ver con compensaciones urbanísticas desde una compensación ambiental. Algunas veces también son económicas, ¿no? Cuando una empresa tiene que trazar una autopista, por ejemplo, uno lo mira en las comunidades indígenas, ¿no? Que ellos facilitan los espacios para colocar postería para llevar fibra óptica o postería para llevar energía o facilitan un espacio de sus territorios para trazar una vía y digamos el mismo gobierno o el mismo proyecto les da un beneficio económico o no necesariamente un beneficio económico, les construye una escuela, les construye un hospital. Eso es una compensación debido al desarrollo urbanístico que se está dando en esa región. En el tema de gestión de suelo rural, pues la idea es proteger esos espacios porque son espacios, como lo estamos diciendo, de amortiguamiento ecosistémico y realmente son espacios que se deben conservar y proteger porque desde ahí es desde donde se promueve la agricultura sostenible, la conectividad de servicios básicos de cómo llega esa despensa del campo a nuestra ciudad y lo ideal es que sea cercana a la ciudad. Entonces, son espacios donde se cultiva, qué restricciones hay, el uso de los químicos que se utiliza para el suelo también, porque eso hay que controlarlo, qué ofrecen estos suelos, qué tipo de cultivos existen ahí, si son cultivos para consumo humano o son empresas de desarrollo, por ejemplo, de flores que se están importando, exportando para otros países, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con la zona rural, el nivel tecnológico que se está utilizando en esos cultivos, qué metodologías, qué tecnología, cuál es la capacidad de inversión que necesitan para mejorar esta zona, digamos, rural de los campesinos que están pegados ahí, ¿no? Entonces, la idea es hacer una conexión desde una gestión, digamos, integral de la zona rural, desde lo ambiental, desde lo institucional, desde lo económico. Y aquí es donde se conectan muchas redes, ¿no? Generalmente son ONGs las que se conectan, pues, para apoyar a los campesinos en el desarrollo rural, digamos. En el tema de la integración regional, nosotros acá podemos hablar de algunos elementos como que ustedes los conocen, ¿no? Como la Comunidad Europea, como los BRICS, que es la unión entre Rusia, India, China, Sudáfrica, Brasil, Colombia hace parte de esos BRICS. La CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos Caribeños, la Alianza del Pacífico, la Unión de las Naciones Suramericanas, el Mercado Común Mercosur Europeo, la Comunidad Andina de Naciones, la Organización de Tratado de Cooperación Amazónica. Todas estas, digamos, estas organizaciones lo que hacen es impulsar la articulación entre el desarrollo de los municipios y el desarrollo urbanístico. Entonces ellos manejan unos recursos como la UNASUR y esos recursos se pueden acceder a través de estas organizaciones y están orientados al ordenamiento territorial y están conectados también con los objetivos de desarrollo sostenible. Que ojo que estos objetivos de desarrollo sostenible tienen una fecha que es 2030 y ya estamos bastante cerca. En el tema de conflictos territoriales, pues, bueno, este es un tema bastante complejo, porque acá en Colombia todo nuestro conflicto, digamos, todo el conflicto que nosotros cargamos en nuestra configuración mental y en nuestra configuración de colombianos que vienen
de más de 400, más de 500 años atrás, inclusive antes de que llegaran los españoles, es un conflicto por el uso de la tierra, ¿no? Mire que los incas llegaron hasta prácticamente el sur del Cauca, ¿no? Y los incas como tal era un imperio que venía, digamos, venía dispersándose hacia el norte y hacia el sur. Los incas llegaron a Chile y subieron hacia Nariño y Cauca y acabaron con esos pobres quillas incas de esa zona, ¿no? Porque era un imperio. Y seguramente que si los españoles no hubieran llegado, los incas se conectaban con los mayas y los aztecas. Y ahí podemos hablar de conflicto por territorio, porque era territorio, es el territorio del Tahuantinsuyo, que viene desde el ombligo del mundo, que es Cusco, ¿verdad? Pero cuando llegan los españoles, que llegan con la fiebre del oro y con el tema de que habían descubierto las Indias, también, o sea, ellos acceden a territorio y se apropian de territorio por el oro y se quedan acá y se mezclan con nuestros indígenas, se mezclan con los africanos que vienen por el tema de la mita, del oro, y viene toda esta biodiversidad nuestra de genética que tenemos en Colombia, ¿verdad? Si ya saltamos ahorita a los últimos 80 años, miramos que el problema sigue siendo territorio con el tema de narcotráfico, el tema de narcotráfico que se apropia de terrenos baldíos, ¿cierto? O los mismos ganaderos que en el ansia por proteger su ganado desplazan forzosamente pueblos enteros, ¿no? Hablar como masacres como las de Laro o masacres como las de Mapiripán en Meta, que es por territorio. Entonces, hablar o sea, reconocer la historia de nuestro país en el conflicto es reconocer un problema de territorio. Entonces, siempre que uno habla de territorio, pues hablar de conflicto. Entonces, no vamos a hablar de todo eso porque ustedes lo conocen más que yo, pero simplemente es hablar que en estos últimos años, pues todos los gobiernos han venido hablando de paz, desde Pastrana, desde Turbay Ayala, desde Belisario Betancur para atrás. Últimamente lo que conocemos más desde la memoria nuestra, que es muy frágil, es los tratados de La Habana, ¿cierto? Que se firmaron en el año 2018 con el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿verdad? Y estos tratados, pues uno aspiraría y soñaría a una paz, y esa paz tiene que ver con territorio, con entregarle la tierra a la gente que fue desplazada, con que todos los colombianos tengan tierra y tengan tierra para vivir bien, porque Colombia da para que todos los colombianos tengamos tierra. Lo que yo digo es muy utópico, pero es así, ¿verdad? El tema de los acuerdos de paz, el tema del paramilitarismo, que es un fenómeno de protección de los ganaderos desde los chulavitas, desde los años 50 para atrás y hacia acá. El tema el tema de la misma guerrilla, ¿no? Las FARC y los helenos que por allá en los años 70 aparecieron en Santander, volando oleoductos con el tema del petróleo y dañando territorio. Pero hoy en día, pues la guerrilla ya no es lo mismo. Hoy en día es una narcoguerrilla, pero finalmente es un tema territorial. Entonces, todos los gobiernos les queda bien complicado el tema del territorio. Los colombianos somos muy poco argumentativos y nos quedamos solamente con los memes y con lo que nos venden los medios de comunicación que son exagerados y que lo que quieren es un pueblo bobo, pero finalmente lo que está detrás de la violencia en Colombia es el tema de tierra, es el tema del acceso a la tierra. Entonces, si los indígenas la usan o no la usan, pero finalmente es territorio de ellos. Si los campesinos lo usan o no, también, ¿cierto? Pero todos los colombianos deberíamos tener, digamos, tierra para producir, para vivir tranquilos en paz, pero pues de pronto eso podría sonar como muy a un socialismo donde la gente, eh, como nos lo muestran algunos vecinos, que se le da todo y no lo trabajan y es terrible, pero bueno, ese es el tema. Entonces, esto es un desafío muy grande para Colombia y para el mundo. Miren lo que estamos viviendo ahorita con Palestina, es un tema de tierra. Lo que estamos viendo con Ucrania es un tema de tierra. Y todas las guerras son tema de tierra, ¿no? Y entonces vale la pena analizar qué sentido tiene eso, ¿no? Finalmente esa violencia, los niños que mueren, las mujeres que mueren, los seres humanos que mueren, pues son guerras que no tienen sentido. Y ese es uno de los desafíos que tenemos los seres humanos, o sea, poder llegar a unos procesos de paz desde el perdón, desde la reconciliación, a desarrollarnos como unos seres humanos inteligentes que somos, ¿no? Porque de lo contrario seguimos siendo primarios y ahí estamos como mal.
Ese es como el tema de los conflictos territoriales. La resolución implica hablar, implica hacer acuerdos, implica ceder. Algunos movimientos políticos no se dan para eso y lastimosamente eso es lo que impide que un país tan rico como el nuestro se desarrolle como debería desarrollarse porque somos una potencia. Bueno, ya dejar de hablar de política y meternos más bien en el tema de gobernanza a multiniveles, hablar de empresas multinacionales que están metidas en este juego, el tema sectorial regional, el tema de la nación como país, el tema de país desde el destino que nosotros tenemos, desde lo que somos, ¿cierto? Y desde las políticas territoriales que sean coherentes con la corresponsabilidad, fortaleciendo un ordenamiento territorial. O sea, lo ideal sería que si Colombia fuera una finca y si todos fuéramos los dueños de la finca, pues fuera repartida, es bien complicado, ¿verdad? Fuera repartida equitativamente entre los colombianos y todos los colombianos usufructuemos esta tierra. Pero la verdad es que no es así, solo un 4% es el dueño de la tierra y el resto nos toca vivir en espacios reducidos como estos que vivimos, ¿verdad? Y matándonos la espalda, ganando esos sueldos tan bajitos o tan altos que no tiene sentido. Pues es como el tema del ratoncito que está girando en la ruleta, ¿no? Pero pues eso es como lo utópico y son como los retos que tenemos como seres humanos y con las generaciones que vienen. Ojalá ambientalmente este sistema educativo cambie y se le enseñe a las generaciones que vienen desde un pensamiento crítico a construir una sociedad más humana para todos, donde se pueda vivir en paz y donde la tierra sea de todos, que es como lo complicado. Hablar de gobernanza, pues es hablar de decisiones y lastimosamente aquí es hablar de politiquería, política y corrupción. Entonces, es hablar del gobierno, es hablar del Senado, del Congreso, que es una locura, ¿no? Porque tenemos un Senado y un Congreso, unos consejos, unas asambleas que le hacen oposición al gobierno de turno sin lógica, ¿no? Sin razón de ser. Lo ideal es que se discutieran las ideas y si las ideas van en bienestar del pueblo, pues acepten, se hagan adecuaciones, pero así no funciona. Es por eso que la gobernanza de nuestro pueblo Colombia, pues está fragmentada, pero ese es el tema, ¿no? Que exista una coherencia entre las decisiones que se toma y lo que necesita el pueblo, o lo que necesita un municipio, lo que necesita una gobernación, o lo que necesita un pueblo, ¿verdad? Es eso. Bueno, conclusiones de lo que hemos hablado en estas tardes. Primera conclusión, que los instrumentos de gestión del suelo pues permiten hacer operativo el ordenamiento territorial. Acá se articulan los intereses públicos, los intereses privados, bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad. La segunda conclusión es que una correcta implementación de estos planes parciales, de las plusvalías, de la compensación urbanística, exige, ese es el desafío, una gobernanza transparente, o sea, unos gobiernos que le apunten al desarrollo social, a un desarrollo del pueblo y a un uso de la tierra pues de manera equitativa. Por eso se habla de una participación activa, equitativa, planificación técnica y rigurosa. Y una conclusión 3 que tiene que ver con que una gestión territorial efectiva requiere de coordinación entre todos los niveles. Por un lado el gobierno, por otro lado la sociedad. Lastimosamente la sociedad es una sociedad dormida. Nos quedamos solamente con el gobierno y los politiqueros de turno, supervisando los conflictos y fragmentaciones, promoviendo una visión integral y multinivel del desarrollo territorial. Bueno, voy a dejar de compartir un ratito para escucharlos un poco a ustedes, aprovechando que estamos, mire, estamos 15 participantes acá. Entonces, libremente lo que quieran comentar, lo que quieran manifestar, esta es nuestra última sesión, lo de cómo van con los foros, cómo han sentido las retroalimentaciones que yo les he hecho de caso 1, de caso 2, cómo van con el estudio de caso, cómo se han sentido con las evaluaciones, qué conexión tiene la evaluación, el estudio de caso y el foro, cómo han visto estas sesiones sincrónicas, cómo se sienten, cómo ven la asignatura. Yo entiendo que la asignatura tiene
tiene unas lecturas muy pesadas, ¿no? Son muy buenas. Y yo creo que yo en los zapatos suyos, yo soy un lector que me gusta, pero me gusta rumiar mucho el texto. Entonces, yo me muero con esas lecturas que ustedes tienen, porque seguramente en un mes hago una y ustedes tienen 6. Entonces, los considero mucho. Sé que esas lecturas hay que hacer una lectura rápida y lanzarse a hacer el trabajo que propone la universidad, pero son lecturas que les van a quedar ahí en su inventario para que ustedes las utilicen en el desarrollo profesional que ustedes tienen en adelante. Bueno, en el chat, mientras animan a compartir lo que ustedes quieran, ¿cierto? Les voy a compartir esos formularios que nos obliga la universidad que ustedes los diligencien. Mm, Ahí se lo coloqué en el chat de este Teams, les coloqué los 2 formularios para que los diligencien antes de finalizar finalizando esta sesión. Los quisiera escuchar, los que se quieran manifestar, este espacio es de ustedes, lo que quieran decir, lo que quieran preguntar, lo que quieran sugerir, estamos prestos a escucharlos y a ver qué podemos hacer. Si yo puedo resolver, lo resuelvo, si no, cualquier compañero de los que está acá en la sala también me puede ayudar. Muchas gracias. ¿Quién quiere participar? O les pregunto yo, a ver. Profe, buenas tardes, compañeros y docentes. Sirley, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Escuchamos fuerte y claro. Sí. Bueno, lo primero, ya me llama la atención mucho el enfoque que tienen pues las lecturas en la universidad, un enfoque muy holístico, ¿cierto? Y es que a través de la planeación y el ordenamiento territorial, no solamente es adecuar ese espacio o el suelo, pues delimitándolo, sino que también se centra en enfoques que sean sostenible, equitativo y obviamente legal. Pero si nosotros damos partimos desde una perspectiva crítica, Colombia es un país desigual. Lo que nosotros como futuros especialistas debemos proyectarnos es apuntémosle a la sostenibilidad, pero eso de que va a haber equidad cuando se haga un plan de ordenamiento territorial, pues sabemos que no, porque primero en la tierra se concentra el monopolio. Segundo, las estructuras sociales ancladas a las bases que han dirigido el país y que bloquean todo para los territorios que históricamente hemos sufrido racismo estructural, pues es un discurso que se queda simplemente ahí, en el discurso y no trasciende. De tal manera que, bien, sí, nos proyectan la mirada crítica y nos despiertan esa perspectiva crítica también, pero al mismo tiempo, profe y compañero, es como una realidad que se idealiza, pero que de una u otra manera no se va a alcanzar a clarificar. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque todo el tiempo la desigualdad es que, en otras palabras, no, si hay avance, si se reducen si desaparece la desigualdad social, pues obviamente no va a haber monopolio. Y estamos en un país que es netamente capitalista. ¿Sí me hago entender, profe y compañero? Perfectamente, Sirley. Muchas gracias por el aporte y el comentario. Y es así, pero entonces eh, está muy bien, ¿cierto? Yo también creo que esa fue como la motivación de hoy, pero definitivamente sí debemos pensar como profesionales en orientar en la medida de lo posible en las organizaciones que nosotros estemos en este tema del desarrollo de la planificación territorial. A nosotros de una u otra manera podemos influir en los tomadores de decisiones, ¿no? Cosa que muchas gracias por tu participación, compañera Sirley. Pablo, que está que apaga, que prende, que alza la mano. A ver, lo escuchamos, Pablo. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, bueno, pues en verdad todo, digamos, el caso práctico y todo lo que son las lecturas es muy importante todo
en cuanto a la planificación territorial. Y bueno, pues tenemos bastantes herramientas, tenemos bastantes instrumentos para la planificación, pero también uno se ponía a mirar que hay algunos estudios que como también vale mucho, ¿no? También vale mucho, digamos, ir, digamos, a campo con profesionales y estudiar toda la parte de la geografía colombiana, pues hay inclusive algunos datos que ya son muy obsoletos. O sea, lo digo porque, si no estoy mal, ya hace como unos 3 años, creo, más, el DANE, sí, el DANE tuvo, digamos, contrató unos profesionales para ir a hacer estudios a nivel de Colombia y pues sí, hay algunos estudios, pero ya hay unos estudios que ya de verdad son muy obsoletos y eso es como, digamos, como cuando uno estudia la geografía, por ejemplo, del mundo, ¿no? Ya todo va cambiando porque ya hay otros habitantes, ya vienen otras cosas diferentes. Entonces, bueno, yo creo que aunque tengamos muchos instrumentos, también estamos como muy flojos en esa parte de lo que es la parte de los datos y todo eso a nivel territorial. Ese Muchas sería gracias, Pablo. el Sí, profe. señor, tiene toda la razón. Lastimosamente, los censos que se hacen, pues son costosos, pero son poco actualizados, ¿no? Ahí lo que hacen es como, pues, le meten programas matemáticos y con los programas matemáticos lo que hacen es una proyección. Creo que el último censo real es como del 2018, antes de la pandemia. De ahí para acá los han ido actualizando, pero con encuestas aparte de la población, y así no funciona. Pablo tiene toda la razón, porque la información del DANE es clave precisamente para ordenamiento territorial, ¿no? Ese es el insumo más importante para saber cuántos habitantes estamos, dónde estamos y qué necesidades tenemos. Sí, señor. Ese es un buen apunte, Pablo, el que usted da esta tarde. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a usted. ¿Quién más quiere participar? A ver, compañeros. Juan Carlos Ucros. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, profe, yo creo que el plan de ordenamiento territorial es una carta de navegación que tiene cada uno de los gobiernos que administran durante un periodo determinado cada una de las regiones que hacen parte de nuestro país. Pero sin dejar dicho, pues que existe a nivel nacional algunos planes muy buenos. Siempre quedan algunas lagunas. Ejemplo, le pongo Medellín. Medellín yo creo que es uno de los planes de ordenamiento territorial mejor estructurados a nivel nacional. Pero sin embargo, muchas cosas quedan en la letra, esa letra muerta que siempre quedan en todos estos documentos que se organizan. Fíjese bien que en Medellín, en algunas zonas las declaran en la cual pues no pueden haber construcciones, más sin embargo proliferan construcciones en esas áreas y fíjese que no hacen sino como 2 meses, si mal no estoy, hubo una catástrofe ahí en Medellín, en una zona donde no se debían hacer construcciones y por la misma negligencia de las administraciones, pues se fueron proliferando ese tipo de construcciones y acaban pues con la vida de muchas personas que de hecho pues por la necesidad se ubican en esos sitios y que se les permite. Entonces, esa es una de las preocupaciones que de pronto uno pueda tener como profesional del sector, en que se planifiquen las cosas y no se les dé el desarrollo, no se les dé el seguimiento, no se les dé la ejecución de aquellas propuestas que se hacen para ello y se vengan dejando en el tiempo sueltas
y más adelante pues pasa lo que anteriormente describí. Así sea en las cuestiones de manejo de aguas de correntía por los arroyos, fíjese lo que pasa constantemente en Barranquilla, en muchas otras ciudades intermedias donde hay grandes inundaciones a consecuencia del mal manejo que se le da a estos arroyos y que siempre están dentro de los planes de desarrollo. Entonces, es importante que nosotros hagamos conciencia de todo esto y como profesionales estemos como veedores de esos planes y que sin el ánimo pues de pronto llegar a entorpecer o llegar a incomodar a alguna administración, hacerles ese seguimiento y darles a entender a ellos que es prudente poder desarrollar lo que allí pues se plasmó. Muchas gracias. Perfecto, Juan Carlos. Muchas gracias por tu participación, porque mire que su mensaje y conclusiones son muy buenas precisamente para cerrar esta unidad 3. Fabio Camino, a ver, cierra esta tarde, a ver, con una participación brutal. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañero. Sí, profe, entiendo lo que el plan de ordenamiento territorial y del cual pues también los esquemas de ordenamiento territoriales, pues con referencia a los municipios pequeños, ¿ya? Pero se entiende, por eso se dice plan de ordenamiento, es ordenar prácticamente el territorio, es cómo distribuir el uso del suelo, decir algo. Ahí es donde se establecen realmente dónde se pueden construir las viviendas, donde se puede hacer, por ejemplo, todo tipo de la zona agrícola, donde puede quedar la zona, por ejemplo, de la residencia, todo ese tipo de cosas. Pero lo que miramos es, sin determinar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver el campo de ecológico, ¿ya? Las zonas de reserva, ahí es donde se ha plasmado todo eso. Pero como lo han dicho mis compañeros antecesores, es que esto no se cumple, porque a veces dentro de los planes de ordenamiento territorial queda una zona de reserva, ¿ya? Donde es una zona crítica prácticamente, pero cuando usted va a ver, los mismos inversionistas lo que hacen es hacer, por ejemplo, cantidades de edificios en esas zonas, ¿ya? Como lo está pasando, por ejemplo, en Bogotá, como algunas zonas que están en el tema también de Medellín, ¿ya? Entonces, esto es un tema más que todo como económico, pero económico para los grandes capitalistas, ¿ya? Entonces, eso ya prácticamente no depende tanto de una ciudad ni una comunidad, ¿ya? Sino que es de la conciencia que pueda tener esos alcaldes que en su momento hacen alianza con esos grandes adinerados y todas las ciudades la convierten en un desorden y en un caos, ¿ya? Entonces, por mucho que las comunidades puedan, por ejemplo, hacer protesta, a veces da resultado, pero a veces no. Y esto es donde prácticamente se generan todas esas catástrofes que uno ve, porque se dice que esa zona no se puede construir, pero la dejan construir y ahí es donde vienen los problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabio. Dios lo bendiga. Muchas gracias por esa conclusión. Bueno, finalmente les recuerdo que estamos en la unidad 3, estamos finalizando la unidad 3. Finalizando esta unidad 3, ya nos quedarían unos últimos días hasta el 28 de septiembre para hacer cierre con el trabajo final. Con el trabajo final, ¿cuál es la propuesta que yo les hago para que no se compliquen? Apreciados estudiantes, cojan lo que hicimos en el caso 1, en el caso 2 y en el caso 3, compílelo, mejórelo un poco y preséntelo ese como trabajo final. O sea, no hagan un trabajo adicional. Yo les doy esa facilidad. Ahora, que si ustedes quieren hacer otro trabajo, háganlo también. Pero está en ustedes lo que les convenga más. Recuerden que hasta el 28 de septiembre yo les califico todo. Normalmente yo tengo unos 2-3 días para calificar. Este mes para mí ha sido muy duro porque estoy prácticamente casi con 7 materias.
y cada materia con 40 estudiantes. Entonces me toca, por ejemplo, este fin de semana me tocó evaluar como 140 trabajos y es bien complicado porque es leer, escribir y no es fácil, la verdad. No es fácil y ustedes entenderán que pues mi forma de hacer retroalimentación es esa, es muy particular. A mí me gusta resaltar 5 cosas que yo veo de ustedes muy buenas y siempre coloco unos 5 detalles que no son de fondo sino de forma para su trabajo profesional. La calificación siempre es alta, yo a todos siempre les coloco la calificación más alta porque así es, yo valoro lo que ustedes hacen, cosa que los animo a que si todavía deben trabajos, foros de la unidad 1, háganlos. Si están realizando la unidad 2, hágala. Si algunos ya empezaron la unidad 3, con mucho gusto se la evalúo. Y la unidad 4 también. Por ahí hay unos 2 chicos especiales que ya me acabaron todo. Ya les di sus notas. No hay problema. Hay otros 3 compañeritos que yo les comentaba a ustedes que trabajan en Pasivo y Rubiales. Ellos apenas salen el 21 de septiembre de campo. O sea, ellos van a hacer todos los trabajos desde el 21 de septiembre hasta el 28. O sea, ellos ni siquiera se pueden conectar acá porque están incomunicados. Entonces, por eso mismo esto queda grabado para que ellos cuando salgan, pues puedan revisar estas grabaciones. De mi parte, pues muchas gracias a ustedes. Seguimos en comunicación por el foro de dudas y nada, los animo a seguir participando de acá y nos seguimos mirando en adelante. Muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias, usted, profe. Bueno, pues, Chao. Hasta luego. Y una pregunta, un profesor que ha estado ahí Gracias, con mi la profe. Buenas Gracias, tardes, profe, que esté muy Dios me bien. lo bendiga.